En las próximas 48 horas tenemos que sí o sí salir. Agárralo, porque después no se cierra la puerta. No, bote con huesillo, porque así es que le dicen los de Santiago. Con huesillo es, primero que todo, un shot de energía. Resulta que había muchísimas personas corriendo hacia mí. Nos hicimos en el primer vagón para poder ver mejor, ¿cierto, Río? No tiene que estar re pendiente. Sigue por la autopista, todavía no. ¿Qué pasa? Mañana se cumple el 90º día, por eso tenemos susto de pasar mañana. Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video desde Santiago de Chile, más exactamente en el Cerro San Cristóbal. Hemos estado durmiendo con nuestra casita rodante ahí mismo. Para los que no me conocen, yo soy Isa, más conocida como Isa por ahí, y vivo viajando junto con Ricky, que está allá arreglando su bici, y Río, que está por allá oliendo quién sabe qué. En las próximas 48 horas tenemos que sí o sí salir, no solo de Santiago de Chile, sino de Chile. Así que vamos a pasar 48 horas en Santiago y sus alrededores hasta llegar a una frontera que nos acerque a Argentina. Allá al fondo, no se alcanza a ver, está un edificio que es el Costanera Center. Es el edificio más importante de Santiago de Chile. Hoy ya está bastante tarde, así que lo único que vamos a hacer es ir caminando hacia el Costanera Center y ver los lindos parques que tiene Santiago. Y también vamos a ver las calles de Santiago. Todas las calles son re fotogénicas. De verdad que en cada calle me provoca tomarte una foto porque son así. O sea, esto parece Europa. No, mi amor. ¿O qué ciudad parece, arquitecto? O sea, mira esa casa, lo brutal, por ejemplo. Uno como que nunca se cansa de ver el Costanera Center ahí atrás. O sea, es el edificio más imponente de toda la cuadra. Bueno, de toda la ciudad, perdón. Donde sea que ustedes vean este aviso de los 3 rombos rojos, es porque hay una estación de metro. El metro funciona supremamente bien en Santiago de Chile. De verdad que parece un metro, no sé, de una ciudad del primer mundo. Es impresionante. Ayer Santiago nos regaló probablemente uno de los atardeceres más lindos de todo el viaje, gente. El cielo se puso color pomelo, como digo yo, moradito, rosadito, espectacular. Hoy vamos a hacer el plan de montarnos en ese teleférico hasta la punta del cerro y después vamos a ver si logramos bajar en funicular. Gordo, ¿estás muy feliz? Ok. No ha parado de ladrar y con unas ganas de que salgamos ya, pero así, mejor dicho, no. Sí, así se pone Río cuando quiere salir inmediatamente. Vean, este es todo el mapa del Cerro San Cristóbal. En realidad es el Parque Metropolitano de Santiago y el cerro solo es una partecita como de todo el parque. Hay muchísima gente en bici. Hoy es domingo y ustedes no se imaginan la cantidad de gente subiendo en bicicleta. Vean por favor la cantidad y por allá mucha más. Estos son los precios
precios de las tarifas del teleférico y también de buses panorámicos y funicular. Bueno, si uno nada más quiere agarrar el teleférico, le sale entre 4.000 y 3.000 pesos. Pero si uno quiere este, que es Vive el Parque, que creo que va a ser el que nosotros vamos a agarrar, vale 8.400 pesos chilenos. Costoso, costoso, doloroso. Fotiñi, fotiñi, sí, nos recomiendan sacarle foto a esta cosa por si se llega a perder, que lo más probable es que se pierda. Vas a poner el video así. Tac, tac. Ya. El bebé, ¿cierto? Tú eres el bebé de la casa, ¿cierto? Gracias. Listo, gracias. Agárralo, agárralo, porque después no se cierra la puerta. Se va, sí, quiere irse sacando la cabeza por la ventana. Uy, no, ¿qué? Esto está muy chévere. Por allá está la clande. Por allá la dejamos. Esto está increíble. Gordo, tú no lo puedes creer, ¿cierto? Es una locura. Vean cómo se ve el Costanera Center desde acá. ¡Wow! Gordo, ¿cierto que se ve muy impresionante el piso? Estas cosas me impresionan mucho de Santiago. De hecho, Santiago se ha ganado muchos premios por ser la ciudad más inteligente, por ser la ciudad más moderna. Y pues lo que uno conoce, que es como esta parte, no sé, Vitacura, Santiago Centro, Los Condes. Ay, mi amor, cuidado. Dios mío, es que Río está loco. Aquí mientras les hablo, Río está loco. Pero también es una de las ciudades más desiguales de Latinoamérica. Si no me equivoco, es la tercera ciudad más desigual después de Brasil y después de Colombia. Entonces, diferentes realidades, gente. Vean, por ejemplo, este lado es todo edificios y se ve súper bonito, mejor dicho. Y este lado de acá ya se ve un poco más humilde, podríamos decir, con casas mucho más humildes de este lado de la vista. Acá ya estamos llegando a nuestro destino final, que es la punta más alta del Cerro San Cristóbal. Desde ahí es desde donde se ve una vista así súper bonita, 360, aunque nos ha tocado un día medio nublado, pero bueno, así es la vida. Aquí en la cumbre hay una iglesia, que es la iglesia Maternidad Divina María. La verdad es divina la iglesia. Y está el monumento de la Virgen en toda la cima. Antecitos de llegar a la Virgen hay un lugar con ofrendas que la gente va dejando. ¡Wow! Entonces uno prende su velita y pide su deseo. ¡Qué nota! Y aquí al fondo hay diferentes ofrendas que la gente ha ido dejando. Y aquí a este otro lado, gracias Virgencita por todos los favores concedidos. Gracias Madre mía por favor concedido. Entonces la gente le pide a la Virgen María y acá dejan sus ofrendas y las gracias. Vamos a hacer fila única y solamente para comer mote con huesillo. ¿Qué es el mote con huesillo? Primero decir que al lado todas las personas lo están tomando, ¿cierto? Todo el mundo pide mote con huesillo y viene a tomar exclusivamente esto. Mi amor, no hemos buscado todavía en Google qué es mote con huesillo. No, mote con huesillo, porque así es que le dicen los de Santiago. Mote con huesillo es primero que todo un shot de energía. ¿Un shot de energía? Como es por energía. Entonces yo entiendo que es un líquido que es como un té, es como una aguapanela, pero la panela no es de caña de azúcar, sino hecha de remolacha. ¿De remolacha? Entonces, eso es como un dulce de remolacha. Con eso es el líquido. Tiene duraznos. Duraznos. Y trigo. Trigo o cebada, ¿qué de las dos? Mi amor, pero ¿tú te lo inventaste o tú lo buscaste? ¿Eso es lo que crees que es?
jugo de remolacha con trigo y durazno. A ver, uno en la vida siempre tiene que volver a probar las cosas Es que no si le a ti no te gusta el gustaron. durazno. No, no me gusta tanto el durazno. Si no me gusta el durazno, entonces no. No, pero sí me gustó, ¿sabes? O sea, no. Te voy a dar. Creo que no lo pediría para mí sola, pero no es maluco. O sea, no. ¿Me lo como así? Claro, obvio. ¿Todo eso? Obvio. Es muy rica, la textura es muy buena, ¿no? Y para que vean que a Ricky de verdad sí le gustó, se lo comió todito, mi amor. Ah, y un mote con huesillo vale 1.500 pesos. Mi amor, ¿por dónde es que vamos a bajar? Por el funicular. Por el... Por el funicular. Ay, no. El que lo entendió, lo entendió. No voy a superar mi chiste. No vamos a superar el chiste. Ahí va llegando el... Es que no va a ser capaz de decirlo bien ahora. El funicular. Funicular. Ahí va llegando. Nos hicimos en el primer vagón para poder ver mejor, ¿cierto, Río? Para poder ver mejor qué es lo que ocurre allá. Bonito. Cierto que sí, es muy bonito, pero es muy vertical. O sea, a veces impresiona porque es súper vertical. ¿Nos vamos a chocar? No, obvio, ahí se abre. Ahí se bajan para el zoológico, porque aquí también hay un zoológico. Si ustedes vieran la inclinación de esto, da impresión como que se vaya a voltear, no sé, da un poco de impresión. Y obviamente da impresión que nos vayamos a chocar con el de al frente. Saludamos a los vecinos, mi amor. Saludemos. ¿Vas a saludar a los vecinos? Mira, mira. Chao. Brutal experiencia. Segunda vez que lo hacemos en Santiago y me encanta ese funicular. Ahora estamos caminando por una calle que es como la calle donde la gente viene a tomarse los cócteles. Es una calle que se llama Pío Nono. Esta calle me trae un recuerdo porque nosotros en el 2019 estuvimos aquí en Santiago en pleno estallido social y estábamos en ese lugar ahí sentados y por allá estaba sucediendo algo. Cuando yo fui a ver qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar, resulta que había muchísimas personas corriendo hacia mí, perseguidas por el SMAD, no sé cómo le dicen aquí en Chile, y la verdad me asusté bastante. Nos tocó entrarnos a un establecimiento y es que desde el 2019, octubre, hasta el 2020, creo que es uno de los estallidos sociales más grandes que ha habido aquí en Chile. Caminamos esta calle por el barrio Bellavista y llegamos a un parque increíble. Estos son de las cosas que más me gustan de Santiago, que tiene parques por montón, por montón, por montón. El parque es perfecto para que Río juegue con sus amiguitos chilenos. Él es más sociable que cualquiera de nosotros. Lo amiguito chileno, po. Ustedes no se imaginan lo que es Río antes y después de jugar con un perro. O sea, ya quedó suavecito y ahora sí camina al lado de Ricky. Bueno, vamos a entrar a el barrio Lastarria, exactamente a la calle como tal, Lastarria. Esta calle da al final a una universidad, la Universidad Católica, si no estoy mal, de aquí de Chile.
retoques digitales o a mano. Retoque digital. No, nada digital. Nada digital, a mano todo. Sí. Wow. Sí. ¿Y tú eres José Parada? Sí. Ah, wow. Felicitaciones. Puras fotos de las protestas, ¿cierto? De las protestas del 2019. Sí. Muy, muy bacano. Felicitaciones. Nos vinimos para... ¿Dónde? No, ¿cómo se llama el cerro, mi amor? ¡Pi! No sabes de verdad. De la Virgen. Cerro Santa Lucía nos vinimos. Justo al lado del barriecito donde estamos. Y vamos a ver qué podemos caminar por acá. Es perfecto para venir como un mascotas. Nuestro perro está loco, gente. Sí, ya se le pasó el cansancio de jugar con los otros amiguitos. Y lo que pasa es que no sabemos, pero está siguiendo un rastro desde hace rato. O sea, como que huele algo y miren cómo jala, miren. No sabemos qué es lo que huele. Él no se lo pierde por nada del mundo, ¿cierto? O sea, él, mejor dicho. Ay, qué lindo, mi amor. Ayer dijimos que nos impresionaba muchísimo que la gente parara en las cebras. O sea, el peatón va caminando y ni siquiera mira hacia los lados y sigue derecho porque sabe que aquí en Santiago se para en las cebras. Otra cosa que me impresiona es que todo funciona tan bien, todo es como que tan limpio, tan organizado. No sé, los andenes no tienen rotos, no sé, todo funciona bien. Increíblemente salió el sol en Santiago. Ahora sí me siento en primavera, gente. Señores, bienvenidos a la Plaza de Armas de Santiago. Alrededor como tal de la Plaza de Armas está la Catedral Metropolitana, que está allá atrás mío. También está la Municipalidad de Santiago, Catedral Metropolitana, y la Casa de los Gobernadores, que también es el Correo Central. Qué casa tan hermosa, qué casas tan divinas. Ya vamos a empezar a caminar de vuelta, no sin antes mostrarles a Pedro de Valdivia. Señores, este señor que ustedes ven acá montadito en ese caballo es el fundador de Santiago. Y ya de regreso a casa, aquí en la Plaza Italia exactamente, ahí fue donde se congregaban la mayor cantidad de personas para el estallido social. Entonces todo esto era imposible pasar porque estaba llenísimo de personas y de policías por otro lado. Nosotros pasamos en la clandestina 1.0. A nosotros nos vaciaron todo un matafuegos. Habíamos acabado de comprar la clandestina 1.0 y por las protestas nos vaciaron un matafuegos en todo el auto. Así es como se termina un día muy cansados, pero ya regresando a casa en el mismo teleférico en el que empezamos el día. Me duelen los pies y ya mañana salimos rumbo hacia Argentina. Buenos días, gente. Bueno, ya estamos preparándonos para salir, pero antes tenemos que cargar agua y no hay como una canilla cerquita para poder conectar la manguera y cargar agua en el camper, en nuestro carro casa rodante. Así que nos toca hacer todo este ejercicio, cargar de acá, luego llenar aquí porque este botellón como que no cabe ahí, llenar el botellón de 20 litros, el de 6
y hacer 3 o 4 viajes hasta el camper para poder tener agua durante 4 o 5 días. Y hoy está lleno, lleno, lleno. Los lunes y los días entre semana hay muchos colegios que vienen como tal al parque. Hay muchísima gente. Siendo las 10:10 de la mañana, ya cargamos agua y estamos yendo a buscar un lubricentro para poder cambiar el aceite. Ya nos empezamos a despedir de Santiago, aceite check, y ahora vamos a empezar a salir de Santiago. Santiago de Chile tiene como el centro, que hay muchísima gente, pero el área, ¿cómo se dice eso? ¿Metropolitana? El área metropolitana es supremamente grande, así que yo creo que nos vamos a demorar un buen tiempo saliendo como tal de Santiago. Esta ciudad siempre me va a cautivar un montón. Al principio del viaje nosotros, me acuerdo que dijimos, no vamos a ir a Santiago. ¿Te acuerdas tú, mi amor? Sí, el plan. Tuvimos miedo porque era muy caro. Sí, nuestro mayor miedo era que Santiago es bastante costoso. Y vean, aquí estamos, nuestra tercera, cuarta vez en esta ciudad y la amamos. Chao, Santiago. No se imaginan la cantidad de veces que nos hemos perdido en Santiago. Las autopistas son gigantescas y son por túneles, así que no funciona el GPS. Y también como que todo es tan perfecto y todo funciona tan perfecto que es difícil de entender. No sé si me hago entender. Es difícil, ¿o qué dices, conductor? Sí, no, muy difícil, muy poco amigable la ciudad. Cambian de horario los semáforos, a veces las rutas son para un lado, a veces para el otro. Sí. O sea, es la única ciudad en la que nos ha pasado que nos perdemos tanto. De verdad que sí, decimos, no, sí, en media hora vamos a salir de Santiago. O sea, a este paso vamos a llegar a las 11 de la noche al Paso de los Libertadores. Y es que son 1000 salidas, 1000 tramos y uno tiene que estar re pendiente. Sigue por la autopista, todavía no. Ruta 78, uno tiene que estar demasiado pendiente porque son salida 2, salida 3 y unos puentes así y unos túneles impresionantes. O sea, de verdad que en ninguna parte de Latinoamérica se ven las rutas que tiene Santiago de Chile. Las autopistas que tiene Santiago de Chile, pero toca estar como 5 ojos siempre. Aparte de eso, para poder utilizar estas autopistas tienes que sí o sí pagar. O sea, el que tiene dinero puede utilizar la autopista y el que no, hay vías alternas. La autopista tiene tienes que tener un tag, ¿cierto? Si eres chileno. Pero si eres extranjero, no tenemos ni idea cómo nos pueden llegar a cobrar, ni dónde pagar, ni idea. Entonces nosotros estamos utilizando las autopistas así por libre. Ojalá no llegue a la cuenta después algo de Chile. Vean todos esos camiones, todos estos van para la frontera con nosotros. Vean. Última parada en territorio chileno, está haciendo mucho viento y estamos a 22 kilómetros del paso fronterizo de los Libertadores. Pero tenemos mucha hambre, está súper tarde y decidimos que vamos a pasar mañana muy temprano. ¿Qué pasa? Mañana se cumple el 90º día, por eso tenemos susto de pasar mañana y que haya algún problema en la frontera. Nada que hacer, por ahora vamos a almorzar en este lugar. Aquí es donde vamos a dormir, ahí. Al fondo hay montañas
nevadas, vean lo nevado allá y vean aquí a la Clande. Por ahora vamos a estacionar ahí, a dormir ahí y ya mañana miraremos a ver si tenemos problemas en la frontera. Gente, hasta acá llega este video, gracias por habérselo visto hasta el final. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, irme a seguir a Instagram, compártele este video a todas las personas que consideres necesario. Un abrazo, gente, nos vemos, chao. Por ahí, por ahí, por ahí.